Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a hablar en esta emisión un poco más adelante acerca de, pues ciertamente la última nacionalización o expropiación en Bolivia. Hay que recordar que se expropiaron o nacionalizaron las compañías de servicios a los aeropuertos y esta es solo la última por parte del presidente Evo Morales de Bolivia. Pero antes tenemos que pasar a lo primero con Daniel Stico, editor de Economía Infobae, que nos da el cierre de mercados. Mi querido Daniel. Sí, Alberto, buenas tardes. Bueno, tras el feriado de ayer en los Estados Unidos por el Día de los Presidentes, Wall Street terminó con un tono claramente positivo, el Dow Jones alcanzando un nuevo récord de 14.035 puntos, con una suba del 0,39%, acompañó la suba el Nasdaq con una suba del 0,68% y el Standard & Poor's con suba de 0,73%. Los tres indicadores están moviendo con alza entre 6 y 7% en estos 50 días de 2013 y más del 8 al 12% en lo que va de los últimos 12 meses. O sea que estos 50 días explican la gran performance que ha tenido la bolsa en los Estados Unidos. También acompañó la suba en México con una alza de 1,13% al conocerse expectativas de datos positivos de baja de desempleo. También aumentó el IPSA de Chile con 0,17%, la bolsa de venezolana también aumentó 1,35%, por el contrario, cayó 0,38% el Lima, el índice de Perú, bajó también 0,52% Brasil, pero en este caso es por efecto de la apreciación del real, o sea, en dólares Brasil sigue estancado, y el Merval de Buenos Aires subió 0,14%, pero en dólares bajó casi el 2%. Entonces siguen los buenos tiempos en los mercados, mi querido Daniel. Siguen los buenos tiempos, está alimentado por la fuerte inyección de emisión monetaria por parte del gobierno de Estados Unidos, de Europa, Alemania, Japón, etcétera, pero los operadores dicen, ojo, que en cualquier momento va a haber una toma de ganancias y puede haber algunas jornadas de baja, pero claramente la tendencia es alcista. Así que hay que estar preparados para algunas sub y bajas, pero por ahora la tendencia americana es claramente alcista. Bueno, porque entre más alto volamos, más dura es la caída. Exactamente, pues hay que tener cuidado y bueno, no engolosinarse, cuando hay buenas ganancias conviene tomarlas, ¿no? Yo por eso me mantengo yo en el nivel de la pobreza, mi querido Daniel, y no me meto esas cosas de invertir en acciones para que no me pase esas cosas. Me parece muy bueno, muy acertado, por lo menos no vas a tener problemas cardíacos. Exactamente. Tendré problemas de hambre, pero no cardíacos. Exactamente. Daniel Estico, editor de economía de Infobae, con el reporte de cierre. Muchas gracias, Daniel. Un Saludos. abrazo, hasta mañana. Bueno, pues Evo Morales, el presidente de Bolivia, lo hizo de nuevo y ahora nacionalizó las empresas operadoras de aeropuertos, una medida que para muchos es sorpresiva, pero también hay que recordar que viene de, pues lo que es toda una tendencia, por no hablar política, que todo, es toda una tendencia, por no hablar que es toda una política de nacionalizaciones y expropiaciones por parte de Evo Morales. Y hay veces que Bolivia, por su tamaño relativo, pues se pierde el radar, pero hay que recordar que junto con Argentina, junto con Venezuela, pues es un país activamente con una política de nacionalización de lo que ellos le llaman áreas estratégicas de la economía. Bueno, vamos a hablar de esto. Déjeme aclarar que nuestro invitado de hoy es alguien que cuenta con todo mi respeto, por supuesto, pero por el perfil que tiene, obviamente va a contar ya con la descalificación del gobierno de Bolivia por default. Así es que ya habiendo dicho eso, entonces déjeme le presento a mi buen amigo Carlos Sánchez Berzain. Él actualmente es director de la Inter-American for Democracy Institute, pero fue también ministro de presidencias anteriores de Bolivia. Carlos, me da mucho gusto saludarte. Encantado, un saludo Alberto, a ti y a toda tu audiencia. Bueno, a ver, el presidente, ponnos estos en contexto. El presidente Evo Morales nacionalizó las empresas operadoras de aeropuertos, aduciendo que éstas incumplieron con su contrato de operación porque no hicieron las inversiones prometidas o acordadas en los contratos. ¿Es así? Bueno, el tema de las nacionalizaciones del gobierno de Evo Morales hay que ver en el contexto de la posición política que ese gobierno representa y el grupo de naciones al que está afiliado. Ese es el socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela,
antiimperialismo, anticolonialismo, antieconomía de libre mercado, están contra el derecho de propiedad, y en ese marco Evo Morales ha venido desarrollando un conjunto de nacionalizaciones como lo ha hecho Venezuela, como lo ha hecho el Ecuador, como lo ha hecho Nicaragua. Evo Morales ha nacionalizado empresas no solamente españolas, sino de diversa procedencia en materia de producción y transporte de petróleo. El 1 de mayo pasado produjo una nacionalización contra capitales españoles. Ha nacionalizado también las inversiones de Iberdrola, empresa española, en el transporte de la electricidad en la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia, y ahora se ha metido con los aeropuertos. Lo que pasa es que además de necesitar justificar un discurso público que mantiene distraída a la población y les permite mantener cierto nivel de popularidad y manejar su propaganda, Evo Morales necesita fuentes de empleo, y para eso está engordando el estatismo nuevamente. Ha vuelto a convertir a Bolivia, que se liberó en la década de los 90, precisamente un gobierno nuestro del estatismo, a través de procesos de capitalización y procesos controlados de privatización para promover inversión extranjera. Evo ha vuelto a convertir a Bolivia en un país estatista, centralista, donde no hay división de poderes, donde el poder y la voluntad total están concentrados en una persona que es él, y esto es nada más resultado de ese proyecto político que es absolutamente antidemocrático y totalitario. Pero dime una cosa, hemos seguido bastante bien las nacionalizaciones, bueno, definitivamente en Venezuela, pero también en Argentina. En el caso de Venezuela, las nacionalizaciones fueron efectivamente por ideología, por filosofía. En el caso de Argentina, se dieron más bien porque muchas de las empresas transnacionales, sobre todo la de los servicios energéticos, etcétera, por los desbalances mismos que tenía la economía, no podían efectivamente ellos realizar las inversiones, por lo cual fueron culpadas de no hacer las inversiones y por tanto se les nacionalizó. La pregunta es, ¿estas nacionalizaciones en Bolivia se deben única y exclusivamente a asuntos ideológicos del presidente Evo Morales, o es que efectivamente hay desbalances económicos que les han impedido a estas empresas hacer las inversiones requeridas? Yo creo que son definitivamente causas políticas. Son causas políticas motivadas primero por el discurso del gobierno y en segundo lugar por la necesidad de seguir engrosando las filas de los empleados públicos. No puede permitir Evo Morales que áreas que considera estratégicas, como ser por ejemplo el petróleo, las telecomunicaciones, el transporte y la producción de electricidad y el control de los aeropuertos, estén en otras manos que no sean las suyas. Él necesita controlar todos esos elementos y por razones absolutamente ideológicas, alegando incumplimiento de contrato, es que produce estos abusos. Ahora, yo te digo una cosa como abogado, no como político. Cuando hay incumplimiento de contrato, los propios contratos tienen mecanismos para ser cumplidos. Hay amonestaciones, hay tribunales arbitrales, hay demandas, hay situaciones en las cuales el Estado boliviano, si ve que una contraparte, en este caso Iberdrola, cualquier empresa extranjera incumple, puede obtener incluso, dejar sin efecto el contrato y obtener para sí un beneficio. En este caso, con la expropiación o con la llamada nacionalización, que es, en resumidas cuentas, un atropello a la seguridad jurídica en Bolivia o en cualquier otro lugar, lo que se produce es más bien una obligación del Estado para hacer indemnizaciones grandiosas, bochornosas, que terminan generalmente siendo un negociado. O sea, el gobierno gana al quitar y gana al indemnizar. Gana al quitar porque aumenta una imagen de nacionalismo, aumenta empleos para su bagaje político, y gana al indemnizar porque eso generalmente es un negociado donde se paga más de lo que se debe. Claro, ahora, pero con lo que acabas hablando acerca de tu punto de vista como abogado y respecto a lo que se procede cuando hay una falta del contrato, yo te pregunto, la empresa de operación de aeropuertos en Bolivia, nada más para que quede claro, ¿cumplió a cabalidad todo su contrato o efectivamente había ahí alguna falta de inversión o alguna falta de contrato? Les corresponde decir a ellos, pero yo lo que creo es que en términos generales, si el gobierno hasta hoy día no había expresado
un incumplimiento de contrato. No puede aparecer de la noche al día diciendo, incumplieron el contrato y por eso expropio. Es como decir, ¿sabes qué? Te pasaste en luz roja y ahora te voy a fusilar. Entonces, eso no existe en un marco en que dentro de la democracia se respete el principio de seguridad jurídica. Ahora, no me corresponde a mí defender a esas empresas, pero te quiero decir algo. En esto que es la administración de los aeropuertos, de los 3 principales aeropuertos de Bolivia, la empresa administradora anterior era una empresa americana, que cuando vio venir o llegó Evo Morales, vio por conveniente vender sus acciones a otra corporación que era esta empresa española, que fue gratamente aceptada por el gobierno de Evo Morales hasta ahora que yo creo que en lo político y en las relaciones con España, el gobierno de Morales ha dado una puñalada por la espalda al gobierno español, quien incluso había honrado a Evo Morales con una visita a la reina Sofía hace un par de meses para mostrar que las relaciones estaban mejorando después de las 2 primeras nacionalizaciones. Ese es buen punto. Yo me acuerdo cuando fueron las 2 primeras nacionalizaciones, que fueron hace unos varios meses, unos 4 Mayo del año pasado, más o menos. Exactamente. Se tensaron las relaciones con Bolivia y después españolas con Bolivia, y luego después resultó que la reina Sofía fue a Bolivia, ¿no es cierto? Así es. Porque eso mostraba una normalización, el gobierno se había comprometido a hacer adecuadas indemnizaciones, que en general, te quiero decir, son superabundantes indemnizaciones que nunca se transparentan y que quedan en el olvido. Lo que queda es el discurso nacionalizador. Y la reina llegó a Bolivia, fue muy amable con el gobierno de Evo, visitó las ruinas, fue una visita política, porque no hay que olvidar que la jefatura del Estado español es el rey, y que vaya la esposa del jefe de Estado es una señal política muy importante. Y bueno, y ahora efectivamente las señales que tenemos desde España es que España estaría bastante molesta con esta decisión, ¿no es cierto? Sí, pero más allá de eso, Alberto, yo te quiero decir, puede ser que mañana Evo Morales diga, o su gobierno, vamos a indemnizar, haga una indemnización jugosa que convenga a los empresarios españoles y estos se retiren, se callen y cambien su disgusto, porque son hombres de negocios. Pero más allá de eso, la señal que está vendiendo el gobierno autoritario de Evo Morales es la señal de la inseguridad jurídica en Bolivia. Y esa es la razón por la que en los últimos 5 años en Bolivia no hay inversión extranjera. No hay ninguna inversión extranjera seria. A Bolivia no van más los capitales que quieren hacer inversión de largo plazo para desarrollar tecnología, para desarrollar hidrocarburos, para desarrollar telecomunicaciones, para desarrollar transporte. Bolivia está viviendo del recalentamiento de su economía, de la limosna política que ha mandado Venezuela y de los créditos chinos, igual que sus colegas del socialismo del siglo XXI, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, creando un pasivo demasiado grande, hipotecando el futuro y haciendo hoy día una fiesta con la que ellos pretenden mostrarse como gobernantes eficientes que tienen una economía controlada. En el momento que vive Sudamérica, en el momento que vive Latinoamérica, Bolivia debería estar teniendo un crecimiento casi de 2 dígitos y está creciendo al 2 o al 3% porque ha incrementado su gasto público, la corrupción está desbordando, está amenazada por el narcotráfico y no hay ninguna inversión extranjera. Ahora, lo que me lleva a un punto muy importante que es el de la economía. ¿De dónde está sacando, si es que está sacando, los recursos suficientes Bolivia, el presidente Evo Morales, para hacer estas indemnizaciones? Porque, pues, como estás bien diciendo, no solamente hay que pagarlas, sino que se está pagando bastante bien. Entonces, ¿de dónde está sacando el dinero? Del Tesoro. El Tesoro tiene dinero porque las exportaciones de los minerales y del gas, que han bajado en volumen, han subido en precio. Tiene además el apoyo venezolano y ha asumido una cantidad de créditos importantes, tanto con el sistema regular como los famosos créditos chinos. El gobierno de Evo Morales, en la parte lícita, digamos, es un gobierno perfectamente asistido económicamente porque no ha cambiado el modelo económico. La nueva política económica que instauró mi partido en el gobierno del doctor Paz Estenssoro el año 85 para frenar la hiperinflación continúa vigente en Bolivia. Lo único que han tocado de esa política económica ha sido la falta de respeto a la inversión y han llevado a la estatización todas las empresas que fueron adecuadamente capitalizadas. Y en esa dinámica, él sigue teniendo ingresos que además están soportados políticamente, pero esos ingresos se van a terminar porque está aumentando los subsidios, está aumentando el déficit,
está incrementando el gasto público. Los empleados públicos de Bolivia hoy son más del doble de lo que eran cuando Evo Morales se hizo cargo del gobierno y está realizando un gasto extraordinario que es un gasto político no justificado. Y como él controla el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, las Cortes Electorales y la Contraloría de la República, no les rinde cuenta a nadie y presenta unos balances que son obviamente maravillosos. Bueno, hoy por hoy entonces, bueno, primero que nada, ¿cuál es la inflación de Bolivia? ¿Es problema hoy la inflación? La inflación está relativamente controlada, pero los problemas económicos de Bolivia hoy día son primero el desempleo. En Bolivia no hay un empleo regular, no es verdad que el gobierno de Evo Morales ha mejorado el empleo, ha crecido el subempleo en la línea de lo que es la producción de coca y la producción de cocaína. Bolivia ha vuelto a ser el tercer país productor de droga y tiene como mercados principales hoy por hoy Brasil, Argentina y Europa. El otro tema económico muy grave es la subvención a los hidrocarburos. Evo Morales dejó sin efecto el sistema de bolsín de ajuste automático para el precio de los hidrocarburos que se había instaurado en el gobierno de Paz Extensor. Y él está soportando una subvención de alrededor de $1.000 millones porque hoy día el petróleo en Bolivia vale lo que valía hace 5 o 6 años. Claro. Y la subvención la paga el Estado. El otro problema que tiene es el crecimiento del sector público, de los empleados públicos que han crecido sobre todo en este tipo de dependencias de carácter político. Y el otro problema es el gasto irrefrenado de los organismos de seguridad y de la propia Presidencia de la República, que se ha comprado avión nuevo, que hace estadios por todo lado, que viaja y que derrocha el dinero de los bolivianos, y solo es cuestión de tiempo para esperar ver en Bolivia un proceso hiperinflacionario en cuanto los precios de los minerales tengan un pequeño bache. Bueno, ese es buen punto, porque el modelo del socialismo del siglo XXI, como lo hemos visto, que no es otro que el modelo populista de los 60s y los 70s en América Latina, y no estoy siendo ideológico, es que son las mismas medidas. Yo pido a los que nos vean que vayan a ver la historia económica de nuestra América Latina toda, antes de los años 80, y es exactamente los mismos tipos de decisiones que se están tomando ahora en el socialismo del siglo XXI. Pero bueno, habiendo dicho esto, y de acuerdo con lo que tú dices, Carlos, el modelo socialismo del siglo XXI funciona muy bien mientras tenga ingresos, mientras haya una fuente de financiamiento, que en este caso son la minería y los hidrocarburos en Bolivia. El problema viene cuando los gobiernos empiezan a gastar más de lo que ingresan, que es lo que le está pasando a Argentina y a Venezuela. Ahí es donde viene el problema, y pareciera que indudablemente hacia allá es hacia donde va justamente el socialismo del siglo XXI siempre. Mira, el mejor ejemplo que te puedo mostrar para ese modelo es Cuba, que está en crisis económica desde hace años. Venezuela acaba de entrar en una crisis que no va a terminar sino en una gran confrontación y una crisis total, porque acaban de devaluar el bolívar y esto va a seguir para adelante. Se mataron la gallina de los huevos de oro, que es PDVSA. Venezuela está súper endeudada. Chávez se desmandó en gastos políticos, no solamente en América Latina, sino en el mundo, y Venezuela hoy día es un país con crisis económica. La Argentina va por el mismo camino, está ya en un proceso de crisis o precrisis con una clase media que está reaccionando contra el gobierno. Bolivia está un poquito más atrás y más demorada que Bolivia está el Ecuador, que está protegido porque está dolarizado. Entonces, un país, el socialismo del siglo XXI dolarizado, es un país que tiene algún tipo de blindaje para estos procesos hiperinflacionarios, pero todos los demás países van en ese camino, y lo que el socialismo del siglo XXI va a terminar dejando es crisis económica, crisis política y un proceso de confrontación a nivel nacional. Claro, bueno, hay que destacar también que otro líder del socialismo del siglo XXI que ha sido bastante pragmático, sorpresivamente, y también por debajo del radar, es Daniel Ortega. Él no ha hecho muchas nacionalizaciones tampoco. Daniel Ortega es un líder curioso del socialismo del siglo XXI, tal vez por su gran experiencia política. Él es un hombre que primero no persigue a la oposición, tranza con ella. Ha sacado a Alemán de la cárcel, se ha agarrado los votos de él, eso le ha servido para gobernar, después para ser reelecto. Tolera una oposición, pero no hay, yo te puedo decir que no hay la persecución política que hay en Bolivia, en el Ecuador, en Venezuela. La segunda cosa, convive muy bien con las empresas extranjeras, con la inversión extranjera. No nacionaliza a nadie, hace arreglos. La tercera, disfruta de la buena vida, tiene un coche de casi $200.000, un Mercedes-Benz último modelo, en el que se luce abiertamente y no necesita violar
marcadamente la Constitución para prorrogar, se está preparando a su esposa para ser la próxima candidata, o sea, digamos, es un socialismo del siglo XXI light, acomodado a lo que el sistema democrático interamericano puede tolerar. Yo he buscado aquí en Estados Unidos exiliados de Nicaragua y existen los exiliados de la época de la guerrilla. De hoy día la gente va y viene, tiene un nivel de tolerancia, en cambio el exilio boliviano sigue creciendo, el exilio ecuatoriano está en aumento, el autoexilio argentino es una barbaridad, y no te voy a decir, la ciudad del Doral en Miami ya tiene alcalde venezolano, porque los venezolanos son mayoría en esa y en otras ciudades. Claro, y quedándonos nada más para agotar el tema de Nicaragua, también como lo anotan los que conocen bien el país y los que conocen bien a Daniel Ortega, que mucho ayuda el hecho de que en el tiempo que Daniel Ortega estuvo no en la presidencia, se convirtió en empresario. Entonces el señor sabe lo que es ser empresario y no en balde ratificó el Tratado de Libre Comercio, nadie menos que con Estados Unidos. Sí, entonces es el único país del socialismo del siglo XXI que tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos. Yo te diría que Nicaragua en este gobierno recibe todos los beneficios del socialismo del siglo XXI porque hay cantidad de empresas bolivarianas del café, de la leche, de la ganadería, empresas pintadas de rojo con inversión chavista, con inversión venezolana, que es una manera de generar una movilidad económica, pero en el otro lado está de muy buena mano con los inversionistas extranjeros a quienes no ha tocado y a quienes más bien les ha mostrado que en Nicaragua hay un marco de seguridad jurídica, que es lo que finalmente se quiere, porque yo te digo una cosa, Alberto, para la seguridad y para la buena vida de los ciudadanos en nuestros países, aquí en el siglo XXI ya no hay derechas ni hay izquierdas. ¿Hay democracia o no hay democracia? Y democracia quiere decir libertad, quiere decir garantías, quiere decir la posibilidad de que un país sea previsible, que sabes cuándo hay elecciones, que sabes que la Constitución se respeta, que sabes que cualquier gente que viene de abajo puede llegar a ser gobierno y que el que es gobierno puede dejar de serlo. Eso es democracia, eso es lo que la gente quiere, tranquilidad, quiere mandar a los hijos a la escuela, que tengan mejor futuro, claro, tener empleo, tener seguridad social y salud. La inseguridad, que tú la puedes ver en Venezuela, es el crimen creciendo, la gente que va al mercado y no tiene que comprar o no tiene con qué comprar, la gente que está en una situación que no sabe qué va a pasar mañana porque no se sabe si su presidente está en Caracas o sigue en La Habana, si habla o no habla, si tiene sucesor o no tiene sucesor, o en Bolivia que no sabes si en la empresa que estás trabajando hoy día, mañana va a aparecer el Estado como dueño y te van a poner unos soldados diciendo que esa empresa incumplió su contrato. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues Carlos Sánchez Berzain, director del Instituto Interamericano para la Democracia, ex ministro boliviano, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. Encantado y felicidades por ser una vía por la que todavía se puede hablar, porque yo te quiero decir, para terminar, que hay otra característica de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Los gobiernos se han hecho dueños de todos los medios de comunicación. Y de los que no se han hecho dueños les han puesto la tenaza suficiente para que o no entrevisten o no hablen o no toquen los temas que no les convienen. Entonces solamente medios como los tuyos permiten emitir opinión con la que la gente puede o no puede estar de acuerdo, porque en eso consiste el ejercicio de la libertad, pero poder hablar y escuchar. Eso ya no hay en Venezuela, ya no hay en mi país Bolivia y creo que tampoco lo hay en el Ecuador. Fíjate que la gran falacia y tontería de los presidentes como Ecuador, Venezuela y Argentina, y también de Bolivia, que parte de su modelo económico es coartar a la libertad de prensa, no lo hacen sin tomar en cuenta que existen medios como el que estamos tú y yo, que es la Internet, y que son totalmente libres y que seguirán siendo libres y que no hay manera en que los puedan ellos coartar. Entonces, lo que te quiero decir es que cometen la tontería de atacar la libertad de prensa sin saber que no la pueden controlar porque las redes sociales y la internet son totalmente incontrolables. Pero bueno. Gracias a Dios que la tecnología está terminando con los tiranos. Te digo una frase para Cuba. Cuba sigue siendo una isla, pero ya no es una cárcel. Gracias al internet, gracias al Twitter, gracias a este tipo de medios de comunicación alternativos, que han roto las barreras de lo que antes era una cárcel cerrada. Venezuela, Bolivia, Ecuador han tratado, la propia Argentina, de construir esa cárcel, pero no pueden, porque ellos saben que en la medida en que exista una opinión pública informada y con alternativas,
no van a poder consolidar su poder autoritario y eso es lo que les está pasando. Claro. Carlos Sánchez Bersay, muchísimas gracias por tu tiempo y tus palabras. Encantado, Alberto, y felicidades. Gracias. Bueno, esto es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América a través de infobaeamerica.com y de economiafinanzas.net. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a hablar en esta emisión un poco más adelante acerca de, pues ciertamente la última nacionalización o expropiación en Bolivia. Hay que recordar que se expropiaron o nacionalizaron las compañías de servicios a los aeropuertos y esta es solo la última por parte del presidente Evo Morales de Bolivia. Pero antes tenemos que pasar a lo primero con Daniel Estico, editor de Economía de Infobae, que nos da el cierre de mercados. Mi querido Daniel. Sí, Alberto, buenas tardes. Bueno, tras el feriado de ayer en los Estados Unidos por el Día de los Presidentes, Wall Street terminó con un tono claramente positivo, el Dow Jones alcanzando un nuevo... Para que no me pase esas cosas. Me parece muy bueno, muy acertado. Por lo menos no vas a tener problemas cardíacos. Exactamente. Tendré problemas de hambre, pero no cardíacos. Exactamente. Daniel Estico, editor de Economía de Infobae, con el reporte de cierre. Muchas gracias, Daniel. Saludos. Un abrazo, hasta mañana. Bueno, pues Evo Morales, el presidente de Bolivia, lo hizo de nuevo y ahora nacionalizó las empresas operadoras de aeropuertos, una medida que para muchos es sorpresiva, pero también hay que recordar que viene de, pues lo que es toda una tendencia, por no hablar de política, que todo, es toda una tendencia, por no hablar que es toda una política de nacionalizaciones y expropiaciones por parte de Evo Morales. Y hay veces que Bolivia, por su tamaño relativo, pues se pierde el radar, pero hay que recordar que junto con Argentina, junto con Venezuela, pues es un país activamente con una política de nacionalización de lo que ellos le llaman... Récord de 14.035 puntos, con una suba del 0,39%, acompañó la suba el Nasdaq con una suba del 0,68% y el Standard & Poor's con suba de 0,73%. Los tres indicadores están moviendo con alza entre el 6 y 7% en estos 50 días de 2013 y más del 8 al 12% en lo que va de los últimos 12 meses. O sea que estos 50 días explican la gran performance que ha tenido la bolsa en los Estados Unidos. También acompañó la suba en México con una alza de 1,13% al conocerse expectativas de datos positivos de baja de desempleo. También aumentó el IPSA de Chile con 0,17%, la bolsa de venezolana también aumentó 1,35%, por el contrario cayó 0,38% el Lima, el índice de Perú, bajó también 0,52% Brasil, pero en este caso es por efecto de la apreciación del real, o sea, en dólares Brasil sigue estancado, y el Merval de Buenos Aires subió 0,14%, pero en dólares bajó casi el 2%. Entonces siguen los buenos tiempos en los mercados, mi querido Daniel. Siguen los buenos tiempos, está alimentado por la fuerte inyección de emisión monetaria por parte del gobierno de Estados Unidos, de Europa, Alemania, Japón, etcétera, pero los operadores dicen, ojo, que en cualquier momento va a haber una toma de ganancias y puede haber algunas jornadas de baja, pero claramente la tendencia es alcista. Así que hay que estar preparados para algunas sub y bajas, pero por ahora la tendencia americana es claramente alcista. Bueno, porque entre más alto volamos, más dura es la caída. Exactamente, por eso hay que tener cuidado y, bueno, no engolosinarse. Cuando hay buenas ganancias, conviene tomarlas, ¿no? Yo por eso me mantengo yo en el nivel de la pobreza, mi querido Daniel, y no me meto en esas cosas de invertir en acciones, áreas estratégicas de la economía. Bueno, vamos a hablar de esto. Déjeme aclarar que nuestro invitado de hoy es alguien que cuenta con todo mi respeto, por supuesto, pero por el perfil que tiene, obviamente va a contar ya con la descalificación del gobierno de Bolivia por default. Así es que ya habiendo dicho eso, entonces déjeme le presento a mi buen amigo Carlos Sánchez Bersay. Él actualmente es director de la Inter-American for Democracy Institute, pero fue también ministro de presidencias anteriores de Bolivia. Carlos, me da mucho gusto saludarte. Encantado, un saludo, Alberto, a ti y a toda tu audiencia.
Bueno, a ver, el presidente, ponnos estos en contexto. El presidente Evo Morales nacionalizó las empresas operadoras de aeropuertos, aduciendo que éstas incumplieron con su contrato de operación porque no hicieron las inversiones prometidas o acordadas